por consulta, ya sea modalidad distancia o modalidad presencial, sobre el Regisoft, ¿sí? Bien, la primera aclaración que les tenemos que hacer es, la guía práctica del sistema es esta que está colgada o cargada en la carpeta, ¿sí? Aplicaciones prácticas, y que son 2 o 3 carillas, nada más, ¿sí? No le vamos a agregar nada. Son esas 3 carillas y es solamente eso. Nosotros les vamos a sugerir todos los jueves qué cosas pueden hacer o ir avanzando con ese práctico, pero a modo de sugerencia o de consejo. Ustedes lo pueden tomar o dejar. La idea es que todos los jueves nosotros les damos una actividad, ¿sí? O algo para hacer de una semana a la otra, de manera tal de que cuando terminemos la materia y necesiten entregar el práctico, ¿sí? Ya lo tengan listos y no tengan que ponerse a último momento. Entonces, porque muchos preguntaban en qué momento tenemos que ir entregando las actividades del Regisoft. No, al finalizar la materia, si ustedes se fijan en el programa, en las condiciones de cursado, dice que es al finalizar cuando se quieren promocionar la materia. Bueno, ahí están todas las condiciones. ¿Se entiende? Bien, la semana pasada nosotros les sugerimos dar de alta, o sea, descargar el sistema, dar de alta a la empresa con todos los datos que tenía la guía y dar de alta el ejercicio económico que iba a ir desde el 1 de enero al 31 de diciembre del 2025. Y tenían las plantillas del Excel para que puedan ir completando o haciendo los documentos comerciales. ¿Sí? Esa era la sugerencia que les dimos la semana pasada. Si ya lo hicieron, ¿sí? Si ya lo hicieron, podrían estar ahora, en esta otra semana, ¿haciendo qué? ¿Vieron cuando ustedes descargan el sistema y ya le dieron de alta a la empresa, que abajo aparece un signo más en verde? Bueno, debajo de ese signo más en verde hay 2 iconos y uno al último que es como un portafolio o una carpeta. Si ustedes ingresan ahí, se les va a aparecer, digamos, todas las funciones que ya tiene el software propiamente dicho. El consejo para esta semana es que vayan a la parte, a la solapa de abajo que dice parámetros, y ahí carguen los datos de los proveedores, acreedores, bancos, clientes, que ustedes también tienen en el enunciado de la guía. ¿Sí? Así como tenían todos los datos de Juan Cáceres, a continuación dice datos adicionales y están todos los datos de los proveedores, acreedores, bancos con los que va a trabajar Juan Cáceres. Entonces el consejo, sugerencia es esa. Vayan a este icono que es como un portafolio o una carpeta, ingresan, se les abre una nueva ventana y en la ventana que dice parámetros, ¿sí? Van a ver varias solapitas arriba. En contrapartes, ahí van a tener que cargar los clientes, proveedores, acreedores, y más acá hay una solapita que dice caja y bancos. Bueno, ahí van a ingresar el banco con el que ustedes operan, Juan Cáceres opera. ¿Sí? Eso sería la sugerencia para el jueves que viene, cargar eso. Y como ya estamos en la unidad número 4, podrían estar, ¿vieron que abajo decía parámetros? Bueno, más arriba dice plan de cuentas. Podrían después ingresar a plan de cuentas y crear el plan de cuentas de Juan Cáceres. Pero, un consejo, porque ya hay chicos que ya lo hicieron, y crearon un plan de cuentas eterno, enorme. No hace falta que sea eterno o enorme. ¿Cuál sería el consejo? ¿O qué harían ustedes cuando van a trabajar que siempre nos falta tiempo? Leemos las operaciones que hace Juan Cáceres y usamos, o sea, creamos el plan de cuenta en función a las cuentas que van apareciendo en esas operaciones. ¿Para qué voy a crear cuentas que después no las voy a usar? ¿Sí? ¿Se entiende? Y eso es para que lo activen también para el día de mañana cuando trabajen. Por ahí uno quiere meter todo lo que sabe, toda la teoría, y los tiempos nos apremian, y bueno, a ver,
necesito cumplir siempre en tiempo y forma, porque si no hay una multa o si no puede pasar algo. Bueno, leo a ver de qué se trata, qué actividades o qué operaciones hizo mi cliente, en este caso Juan Cáceres, y creo el plan de cuentas según esas operaciones. ¿Sí? Ya lo pueden hacer porque ya vieron todo lo que es plan de cuenta, manual de cuenta, clasificación de cuentas, ¿sí? Igualmente, si hay alguna duda, consultan por el chat, por correo, van al cubículo, ¿sí? Ustedes, los chicos de distancia, se conectan a la consulta virtual. ¿Está? Pero bueno, eso sería, digamos, lo que podrían estar haciendo para el jueves que viene. Y así el otro jueves les vamos a dar otras indicaciones y de esta manera vamos a ir armando camino, ¿sí? Con este software para que el que necesite presentar lo de los presenciales ya lo tenga listo y distancia igual, igual digamos, en la misma situación. ¿Se entendió? ¿Sí? Bien. Bueno, dicho esto, vamos a retomar, ¿sí? El práctico que por cuestiones de tiempo en la clase pasada no pudimos terminar. La idea de hoy es 19:35 cortar la clase, acomodarnos, ¿sí? Todo para que 19:40 puedan estar rindiendo bien el formulario. Porque hoy no hay paro, entonces a las 20 horas ya vamos a tener gente esperando el aula. Entonces tenemos que hacer todo prolijo, digamos, o tratar de hacer todo más o menos ordenado. Bien, ¿qué vamos a hacer hoy? Vamos a terminar de ver ejercicios de bienes de cambio y vamos a tratar de llegar a ver un ejercicio práctico de bienes de uso, que ustedes ya hoy, digamos, estarían rindiendo ya el teórico de bienes de uso, ¿sí? Como para ir en paralelo con el teórico. Bueno, lo que sí les voy a pedir es, distancia, vamos bien, al menos me escuchan. Sí, profe, se escucha bien. Bárbara. Bueno, nosotros en la clase pasada estábamos en el ejercicio número 16, ¿sí? Y habíamos llegado, si mal no recuerdo, al devengamiento del componente, me parece. ¿Está bien? ¿Sí? Bien. ¿Era este o había otro? A ver. Bueno, bárbaro. Lo que sí, les voy a pedir si me prestan una guía, porque me di cuenta que no. Ah, ay. Qué bien esta chica. Bueno, para leer el enunciado. Bien, nosotros habíamos llegado en el ejercicio 16, los ubico, ¿sí? Unidad número 4, bienes de cambio, hasta el devengamiento del componente de 200 pesos. Bien. Luego está la operación del 28 del 9, donde se emite un cheque del Banco de la Nación Argentina para cancelar la factura número 879. Si nos remitimos o vamos a la factura 879, vemos que fue la compra del 10 de septiembre, ¿sí? En donde en esa compra, que habíamos comprado 20 unidades, luego el 16 del 9 habíamos tenido una devolución, ustedes vayan siguiendo los registros, ¿sí? Habíamos tenido una devolución y también el 25 del 9 habíamos devengado parte del componente financiero, ¿sí? Bien, voy a tratar de graficarlo así nos ubicamos.
Bien, para los chicos de distancia les aclaro justo porque no lo ven, en el pizarrón lo que hice fue una línea de tiempo ubicando las operaciones. Bueno, como les decía, nosotros habíamos comprado el 10 de septiembre, habíamos hecho una devolución el 16 del 9, el 25 del 9 hicimos el devengamiento, ¿sí?, de estos 20 pesos por unidad que cambia el valor de lo que yo voy a pagar la mercadería, ¿sí?, que era lo que vimos la clase pasada acá. Y el 28 del 9, supongamos que es por acá, el enunciado nos dice que la empresa cancela, ¿sí?, esta factura. Bien, nosotros tenemos que ir a ver al mayor, a proveedores, o sea, tenemos que cancelar nuestra deuda con proveedores, que a esta altura, el 28 del 9, proveedores, ¿sí?, tenía un saldo de 800 pesos. Bien, la pregunta es, ¿yo voy a pagarle al proveedor 800 pesos porque estoy cancelando la deuda? En realidad, no. ¿Por qué? Porque el 28 del 9, ¿sí?, yo me encuentro en esta situación, ¿sí?, acá, donde el enunciado nos dice que si pagamos desde los 15 días hasta los 30 días, la mercadería cuesta, o el proveedor nos cobra, 70 pesos por unidad, ¿sí? Por eso, baja mi activo Banco Nación 70 pesos por las 10 unidades que me habían quedado, porque yo había comprado 20, pero había devuelto 10, entonces me habían quedado 10 unidades. Por lo tanto, ¿sí?, es importante situarnos en el tiempo para ver en este momento, el 28 del 9, cuánto, según la factura, ¿sí?, el proveedor me estaría cobrando la mercadería. ¿Y qué pasa? Esta condición de que pague, ¿sí?, 10 pesos más después de los 30 días, no va a suceder, no se va a dar, porque yo estoy cancelando ya la factura acá. Por eso es que baja, o doy de baja, mi componente financiero negativo de vengar, mis 10 unidades, por esos 10 pesos que nunca, ¿sí?, se van a poder devengar, nunca se van a poder realizar porque estoy pagando antes la mercadería. ¿Se entiende? ¿Sí? Bien, de ahí es que es importante y como consejo, siempre cuando trabajen con bienes de cambio, traten de usar unidades, ¿sí? O sea, transformar todos los valores que están en las facturas en unidades, porque por ahí puede haber estas cuestiones de devoluciones, bonificaciones, entonces si lo trabajamos por unidad, es más fácil hacer el cálculo. Bien, y ahí quedaría, ¿sí?, completo el registro de este pago o cancelación de la factura. A tener en cuenta, yo cancelo la deuda, lo que me dice el mayor de proveedores, que era 800 pesos. Pero eso no significa que yo le pague 800 pesos. ¿Por qué? Porque el proveedor, en la factura, él me puso ahí unas condiciones. Y la condición es que si yo pago entre los 15 y los 30 días, acá le tengo que pagar 70. Por eso, desembolso, baja mi activo, 10 unidades por 70 pesos. Y nunca se va a dar la otra condición que me puso en la factura, que si pagaba después de los 30 días, pagaba 80. Por eso, esta diferencia la cancelo, o sea, la doy baja, ¿sí?, las 10 unidades, por esa diferencia de 80 y 70, o sea, esos 10 pesos. ¿Bien? O sea, lo volví a decir, pero con otras palabras, porque por ahí veo caras que no sé si se entiende. ¿Está? Bien. ¿Seguimos? ¿Sí? Bueno, si no dicen, yo supongo que sí. Si no, levanten la mano o me paran. El 29 del 9 se recibe una nota de crédito,
correspondiente a la operación del 19 del 9, bonificándose 5 pesos por unidad. Recuerden que la bonificación siempre es un concepto económico que me reduce el valor de incorporación, ya sea que me la emiten a la bonificación en el momento de la compra o después, ¿sí? Entonces, esta bonificación de 5 pesos por unidad obedece a esta compra. Por lo tanto, disminuye el valor de incorporación de mis mercaderías 15 unidades por los 5 pesos, es decir, 75, y como no tengo saldo con el proveedor porque yo la había cancelado a la compra, y ahí en el enunciado no me dice que el proveedor me devuelve el dinero, ¿qué hago? Surge un derecho que se llama anticipo proveedores, ¿sí? Esa cuenta anticipo proveedores viene ¿de dónde? Del teórico cuando decimos si tengo saldo o no tengo saldo con el proveedor. ¿Está? Como no tenía saldo con el proveedor porque yo le había pagado, pero el enunciado no me dice que el proveedor me devuelva la plata, me surge un derecho. La famosa, ¿vieron cuando tenemos que cambiar algo que nos compramos nota de crédito? Bueno, eso sería. Bien, y así queda constituido ese asiento del 29 del 9. Finalmente, el 30 del 9, se compra en cuenta corriente 60 unidades a 60 pesos cada una, 3.600, bonificándose 150 pesos. Un total facturado de 3.450. Una condición implícita que dice pago antes de los 10 días 56 pesos cada una. ¿Esto qué significa? Que en realidad el precio de contado de cada unidad de esta compra, ¿de cuánto es? De 56 pesos, exactamente. Porque me dice, si vos pagas antes de los 10 días, la mercadería sale 56 pesos cada una. Si no, ¿qué hacemos? Los 3.450 que aparecen en la factura dividido en las 60 unidades nos da que facturado, ¿sí? Valdría 57,50. Entonces, implícitamente hay ¿qué cosa? Un componente. Muy bien. A ver, así se... Ahí está. Por lo tanto, digo, sube mi activo mercadería 60 unidades por los 56 pesos, que es el precio de contado. Tengo un componente financiero negativo de vengar, que es el precio financiado, ¿sí? El facturado, menos el precio de contado por las 60 unidades, 90 pesos. Y como el enunciado arriba decía que manejamos un único proveedor, uso mi anticipo a proveedores que tenía de 75 para disminuir, ¿qué cosa? La deuda con mis proveedores. ¿Sí? Bien. Y de esa manera queda ahí cancelado porque tenemos que registrar hasta el 30 del 9. ¿Qué pasa? El ejercicio nos pedía que mayoricemos las cuentas relacionadas con bienes de cambio, proveedores y componentes financieros. Entonces ahí tienen los mayores, que lo que tienen que hacer, ya saben, es pasar los movimientos del libro diario al mayor. De mercadería, de componente, de anticipo, de proveedores. ¿Sí? Todo esto, yo hoy, hace un rato, le saqué el archivo que tenían, le subí uno nuevo, porque ahí están todos los de bienes de cambio para que no se haga tanto lío. ¿Sí? Les puse en un solo archivo todos los de bienes de cambio, ¿sí? Que inclusive estaban los de la clase pasada. ¿Cómo? Reemplacé en el Teams el archivo que tenían del ejercicio 15 y 16, exacto, de la solución, lo saqué y le subí uno nuevo
con todos juntos, porque si no tenemos 25 archivos y me parece que se hace lío. ¿Qué? Yo porque soy como re obsesionada con el orden. Por eso estuvimos charlando nosotros todos los lunes tenemos reunión de cátedra y propuse hacer eso. Esta semana porque estamos complicadas por el tema de tiempo, pero le vamos a subir un PDF por cada rubro sería. Uno por bienes de cambio, otro por bienes de uso, otro por intangible, entonces les queda todo compacto ahí. Y me parece que más ordenado. Bien. Sí. ¿Esa? Porque, claro, pero como vos tenías un anticipo, se te descuenta. Claro, en realidad hay proveedores a 60 unidades por 57,50 significa que vos al proveedor le pagás toda la factura. Pero ¿qué pasa? El monto es menor por el uso del anticipo, de los 75. Era la aclaración. No te va a dar, te va a dar 75, te va a faltar 75. En realidad tendremos que haberle hecho una llave, anticipo y a proveedores y poner 60 por 57,50. Si no, después lo corres. Bien. Bueno, vamos a pasar al 17. Profe. Que ya tienen subido, ¿sí? 17. Profe. Toma, Eugenio. No, porque eso ya lo traje hoy. El 17. Bien. Profe, ¿me escuchan? El ejercicio 17 dice... alguien llamó, perdón. ¿De distancia, chicos, llamaron? Sí, yo tenía una consulta antes de pasar de ejercicio. Decime. En el momento de... bajar un poquito así, ¿escucho? Sí, decime. Yo lo había hecho el ejercicio y comparando con los resultados que nos habían subido, me entró la duda si al momento de mayorizar incluimos las existencias previas o no. ¿Para que voy a subir volumen porque yo estoy sorda o no sé? Vamos de vuelta, vos habías resuelto. Y me entró duda si al momento de mayorizar incluimos lo que habla de existencias previas en la consigna o solo los movimientos del mes que estamos trabajando en el ejercicio. Sí. Tenés existencia inicial relacionadas con bienes de cambio, lo mayorizas. Perfecto, gracias. De nada. Bien. Ejercicio 17. La empresa Aguas Azules S.A., dedicada a la comercialización de productos purificadores de agua, responsable inscrito ante IVA, cuenta con una existencia inicial al 2 de mayo de 80 unidades a 100 pesos cada una. Bien, acá la empresa, ¿sí? Aguas Azules, es responsable inscrita en IVA. Por lo tanto, las registraciones van a ser distintas con respecto a las que veníamos haciendo, porque tenemos que incluir el impuesto recuperable, el IVA. Por otro lado, nos dice que tenemos una existencia inicial de mercadería de 8.000 pesos, o sea, de
80 unidades a 100 pesos cada una. Tenemos operaciones, ¿sí?, del 2 de mayo, 15 de mayo, 30 de mayo y 20 de junio. Y nos solicita registrar en el libro diario, teniendo en cuenta que la empresa utiliza cuentas de movimiento, que tampoco lo veníamos haciendo, ¿sí?, en los ejercicios anteriores. Mayorizar las cuentas que están relacionadas con bienes de cambio y determinar el valor de incorporación de los bienes de cambio. Bien, entonces, la existencia inicial, ¿sí?, la vamos a poner en la cuenta mercadería por 8.000 pesos y vamos a ver qué registraciones vamos a empezar a hacer. El 2 de mayo tenemos un original de factura. Eso significa que es una compra. 100 unidades a 135 pesos, 13.500. Una bonificación del 10% de 1.350, eso me da un subtotal de 12.150. Y un IVA del 21% de 2.551,50. Un total facturado de 14.701,50. Y una condición de compra implícita que dice, pago antes de los 30 días 11.500 pesos antes de IVA, es decir, que el subtotal en vez de 12.150 debería ser 11.500. Bien, ¿qué hacemos con esta información? Por un lado, tenemos que tener en cuenta que la empresa usa cuentas de movimiento, o sea, esas cuentas no elementales, ¿sí? Por lo tanto, cuando compre mercadería, no va a subir mercadería, sino la cuenta compras. Y en este caso, la empresa está inscrita en IVA, entonces también tenemos que discriminar el IVA, que cuando compramos se llama IVA crédito fiscal. Cuando vendemos se llama débito fiscal. ¿Sí? Bien. ¿Qué decimos? Sube compras, las 100 unidades que compramos, a 115 pesos cada una. ¿De dónde sale eso? De la condición que nos dice la factura. Pago antes de los 30 días 11.500 pesos. No, por favor. Es más, yo dije, no saben si viene o no. Si no, es que llegamos de viaje, así que los que siguen administración. Ay, bueno. Siempre van en viaje después. De 10. Bien, entonces, las 100 unidades a 115 pesos son ese precio de contado, 11.500, dividido, ¿sí?, las 100 unidades. Bien, o sea, el criterio es el mismo, valor de incorporación es el mismo concepto, nada más que usamos la cuenta de movimiento, compras. Bien. Como les dije, al estar inscripto en IVA, tenemos que discriminar el IVA crédito fiscal. El IVA crédito fiscal no lo vamos a inventar, aparece en la factura y es de 2.551,50. ¿Sí? Bien. Entonces, el IVA crédito fiscal es una cuenta elemental patrimonial de activo, 2.551,50. Ya les explico esto. ¿Qué pasa? Nosotros a nuestro proveedor sube mi pasivo elemental patrimonial de pasivo, por lo que dice la factura el total. Chicos, hay mucho murmullo. Yo les pido, sinceramente, el que no le interesa o ya lo vio o dice esto ya me lo sé, se retira o bien hace silencio, porque hay muchos compañeros que sí necesitan escuchar, que sí necesitan, ¿sí?, analizar cada caso y aparte seamos solidarios porque tenemos los estudiantes de distancia, que el murmullo para ellos es un montón, ¿sí? No pueden escuchar o no pueden descifrar bien. ¿Está? A ver,
esto de tener que decirle silencio a mí no me gusta porque creo que estamos ya en la universidad. Eso queda para el secundario, ¿sí? Ya en la universidad ustedes ya saben, acá vienen porque les gusta y porque quieren. Si no, no hay problema, no hay asistencia, no hay nada. Ahí la puerta y seguimos, ¿sí? Seamos solidarios, ¿está? Porque ahora es genial porque tengo el micrófono, pero si no, uno también se tiene que sacar la garganta para hablar. Y creo que no, ya estamos grandes y no corresponde. Bien, como les decíamos, proveedores, ¿sí? Aumenta mi pasivo por el total de lo que dice la factura. ¿Y qué pasa? Hay una condición implícita, hay un componente financiero que, ¿cómo lo calculamos? Como sabemos desde el teórico, son las 100 unidades que yo compro por la diferencia entre el precio financiado, 121,50, que ¿cómo lo calculo? Tomo la factura y digo, los 12.150 facturados, sin el IVA, porque recuerden que el valor de incorporación no lleva IVA, dividido las 100 unidades. Entonces, ese precio financiado menos este precio de contado por las 100 unidades me da el componente financiero implícito. Y negativo, obviamente, porque estamos comprando. Por lo tanto, ¿sí? En definitiva, ¿qué pasa? Nosotros, en este IVA crédito fiscal que teníamos acá ya calculado, en definitiva está tomado el precio de la mercadería junto con el componente. O sea que el componente lleva, ¿sí? O se le calcula este impuesto al valor agregado. Y podemos acá, como les pusimos, nosotros compramos el 2 de mayo y a los 30 días, o sea, a partir del 2 de junio, el valor de la mercadería de 100 pasa a 121,50. Ese sería el cambio de condición. Sí. Sí. ¿Y no a partir de qué? Porque ahí el enunciado te dice, vos digamos, acordate el teórico, el valor de incorporación. El IVA no lo tenés en cuenta, entonces, hasta el IVA, fíjate que son los 12.150. Entonces, de esos 12.150, ¿hay algún precio más bajo antes de IVA? Sí, en la condición dice 11.500. Entonces, esa es la pauta para decir, bien, 11.500 es el precio de contado, 12.150 es el precio financiado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque traigo el conocimiento del teórico. El IVA no va o no forma parte del valor de incorporación. Entonces comparo eso. ¿Está? Bien. Ah, bueno, ahí está, volvemos al teórico, ¿sí? Siempre volvemos, cuando haya dudas, si incluyo o no incluyo, volvemos al teórico, ¿está? Bien. El 15 de mayo, la actividad siguiente, la operación siguiente, dice original de factura. También, una original de factura es una compra. ¿Profe? Sí. En donde dice la compra de 2 de mayo, no es 100 por unidad, es 115. Y después de los 30 días pasaría a 121,50. ¿Puede ser? No me acuerdo cómo está puesto. Porque... sí, es 115, tenés razón. Ahí no me daba. Gracias. Sí, acá mira. Acá, chicos, está bien, no son 100, son 115 pesos. Gracias por la corrección. Después yo se los modifico y se los vuelvo a subir. Ahí está. No, porque es imagen pegada. Bien. Vamos con el 15. Compramos, original de facturas número 124, 60 unidades a 130 pesos, eso nos da 7.800, un IVA del 21% de 1.638, un total de 9.438.
Condiciones de compra. Pago antes de los 30 días 6.500 pesos antes de IVA. Acá también hacemos el mismo análisis. Antes del IVA, o sea, sin tener en cuenta el IVA, la factura nos dice que la mercadería cuesta 7.800. Pero hay una condición, ¿sí?, implícita, donde nos dice que antes de IVA la mercadería nos costaría o valdría 6.500 pesos. Entonces, el precio de contado de esa mercadería es 6.500. ¿Sí? Bien. 15 de mayo, acá está. Tenemos compras 60 unidades por 108,33. Esos 108,33 surgen de haber hecho los 6.500 pesos dividido las 60 unidades. Luego tengo, ¿sí?, un componente financiero negativo de vengar, que es la diferencia entre el precio financiado, si ustedes hacen los 7.800 dividido las 60 unidades, eso les da 130 pesos. Ese precio financiado menos los 108,33, que es el precio de contado por las 60 unidades, es el valor del componente financiero negativo de vengar, que en este caso es 1.300 pesos. El IVA crédito fiscal figura en la factura, no lo puedo inventar siempre, porque ya después cuando vean las técnicas, los impuestos, se toma lo que está en la factura y si está calculado mal, hay una reglamentación a leer, 1.638 pesos. Y mi pasivo sube por el total de la factura, que es 9.438 pesos. Acá de vuelta, ¿sí?, establecemos la condición de que si compramos el 15 de mayo, durante los primeros 30 días es 108,33 la unidad, y luego de los 30 días, 130 pesos nos costaría cada unidad. Es decir, es muy parecida esta compra a la que hicimos anteriormente, el razonamiento en definitiva. Bien. El 30 de mayo se paga en efectivo la compra del 15 de mayo, o sea, supongamos que por acá, ¿sí?, pagamos la compra del 30 de mayo. Entonces, ¿qué pasa? Por un lado, tengo que cancelar mi pasivo. O sea, yo ya no tengo más deuda con mi proveedor por los 9.438 pesos, porque estoy pagando la factura. Eso no hay duda. Por otro lado, pregunto, el hecho sustancial, que es el paso del tiempo, ¿llegamos a los 30 días, al 15 de junio, para que se dé esta condición? No, o sea, no. El componente, ¿sí?, tenemos que cancelarlo, darlo de baja, porque estamos pagando con anterioridad. Entonces, el hecho de que pase el tiempo para que cambie la condición no se va a dar, no va a suceder. Por eso, doy de baja el componente financiero negativo de vengar por 1.300 pesos. Ahora bien, que esto siempre por ahí les resulta difícil, o hay consultas. Yo tengo que pagar acá, ¿sí?, más o menos acá, el 30 de mayo. Pregunto, ¿a cuánto pago la unidad? ¿Cuánto vale la unidad si yo pago el 30 de mayo? 108,33. 108,33. Muy bien, o sea, que yo, caja, ¿sí?, voy a desembolsar, ¿qué cosa? Las 60 unidades que compré por los 108,33, que ese es el valor de incorporación de la mercadería de contado, pero también, ¿qué le tengo que pagar a mi proveedor si soy inscrito en IVA? El IVA, ¿sí? Por eso, a ver, hagan los cálculos. ¿Cuánto le pagan? Si bien está hecho 7.865, traten de llegar a ese número 7.865.
¿Está mejor? ¿Está mejor ahí? Bien, ¿pudieron calcularlo? ¿Sí? Bien. ¿Querés contarnos cómo hiciste? Perfecto. Bien, en definitiva, ¿sí? Yo voy a desembolsar, o sea, baja mi activo caja, las 60 unidades que las pago a 108,33, que eso no sé cuánto les da. ¿Alguien lo tiene? Sí. Bueno. Y a eso, ¿qué le tengo que sumar? El IVA del 21%, porque el proveedor me va a decir, sí, genial, la mercadería me pagas 108,33, pero me tenés que pagar, ¿qué cosa? El IVA. ¿Sí? Bien. ¿Qué pasa? Este cambio de condición, ¿sí? Que estaba en definitiva facturado, porque vieron que a mí el proveedor me había facturado por todo, como que si me cobrara 130 pesos. En esa factura, yo me tomé, ¿sí? Un IVA, crédito fiscal, que está incluido acá. ¿Sí? Está incluido acá. Entonces, al pagarlo antes, y que esto, en definitiva, yo los 130 pesos no termine pagando, sino que termine pagando 108, no me puedo estar tomando el IVA crédito fiscal de ese componente financiero, ¿sí? De esta diferencia. Por eso es que yo tengo que dar de baja el IVA crédito fiscal, el 21%, de mi componente, que son los 1.300 pesos. ¿Sí? ¿Qué pasa? Esto es muy, digamos, es mucho juego por ahí impositivo, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo cuando soy responsable inscripta en IVA, no me tengo que olvidar que cuando compro, en definitiva estoy pagando, perdón, el valor de incorporación de la mercadería, que sabemos por el teórico cómo es, pero además tengo que pagar IVA, que después yo lo voy a poder recuperar, eso es toda una historia aparte. Pero Profe, ¿qué pasa? ¿puede Dame un segundo, explicar otra vez lo de Sí. Termino la idea del y IVA? ¿Puede explicar otra vez por qué le saca el IVA al componente? sí. Sí. Voy de nuevo. Bueno, esto es así. Si ustedes se fijan en el enunciado, lo voy a explicar de otra manera por ahí para ver si se entiende mejor. El 15 de mayo, ¿sí? La factura era por 9.438 pesos y nos habíamos tomado un IVA de 1.638 pesos. Que ahí está incluido el IVA del componente, porque los 9.438 que aparecen ya facturados tienen en cuenta el componente financiero, ¿sí? ¿Está ahí la chica de distancia? Sí. Bien. Entonces, si yo voy a pagar antes de que se cumpla la condición y ese componente lo voy a dar de baja, también corresponde por ley dar de baja el IVA que está relacionado con ese componente. Que no me lo puedo tomar si le estoy dando de baja la cuenta que originó el IVA. ¿Se entiende así? Claro, sí. Porque ¿Sí? antes el IVA estaba incluido en el total Exacto. y ahora hay que sacarlo solo del componente. Sí, entiendo, gracias. Exacto. Si yo me tomo un IVA, ¿sí? Y después estoy dando de baja el componente que
tenía un IVA que ya me lo tomé, me corresponde por ley dar de baja ese IVA que está relacionado con ese componente. ¿Se entiende? Ahí estaría, digamos, la cuestión. Por ahí es un poco también, uno lo ve capaz más simple porque hace impuestos o está con el tema de este impositivo todos los días. Quizás ustedes es la primera vez que escuchan o que ven un práctico con IVA y por eso es que les puede surgir alguna duda. ¿Está? ¿Se entiende? Profe, una consulta, ¿eso se hace siempre cuando se paga antes del mes, antes de cumplir el mes? Siempre que vos pagues antes de que se cumpla la condición. En este caso, justo la condición eran 30 días, pero por ahí puede ser que la condición sea 5, 10 días, 7 días, ¿te das cuenta? Ok, muchísimas gracias, profe. De nada. Profe, componente le dice al comprobante, ¿verdad? No, el componente financiero, ¿sí? Es justamente ese elemento financiero, ese extra que te están, digamos, cobrando por esperarte en el tiempo, porque vos compraste y no pagaste en ese momento. El comprobante es el documento que te respalda la operación comercial. Bien. ¿Sí? Profe, disculpe. ¿Sería como un interés perdido? ¿Cómo? ¿Sería como un interés perdido? No, ¿A qué se refiere primero con es componente? componente porque es implícito, ¿sí? Porque fíjate que te dice, pago antes de los 30 días 6.500 pesos, pero vos no sabes de cuánto es el componente, por eso es implícito, tuvimos que calcularlo. Eso por un lado. El interés te va a decir, ¿es un interés de 100 pesos o es un interés del 3%? Bien explícito, te lo va a exponer. Bien. ¿Sí? Y aparte, Bien. fíjate que no devengamos nada, o sea, acá lo estamos dando de baja porque estamos pagando antes. Bien, profe. Bien. Bien. Y finalmente, el 20 de junio, se abona en efectivo, la compra efectuada el 2 de mayo. Que para esa altura, ¿sí? Antes de pagar la compra, ¿sí? Por los 14.701, ¿qué pasaba? En la diapositiva anterior teníamos la línea de tiempo que el 2 de junio se producía el cambio de condición y por lo tanto devengábamos el componente de la compra primera, ¿sí? Acá. El 2 de junio, ¿sí? Si no pagábamos hasta el 2 de junio, acá el 2 de junio teníamos que devengar ese componente de los 650 pesos. Y luego, el 20 de junio, recién ahí registramos el pago de la totalidad de la factura. Del 2 de mayo, que si ustedes se fijan, son 14.701,50. Bien, ¿qué podemos estar mayorizando acá en este ejercicio? Mercadería, la cuenta compra, cuenta de movimiento, y ahí les hice una aclaración. En este ejercicio puntual dejamos la cuenta compras con saldo porque no hay más datos de cierre de ejercicio. Pero tengan en cuenta que las cuentas de movimiento siempre a fecha de cierre tienen que quedar saldadas. Saldo cero, ¿sí? Entonces, acá, ahí les aclaré, lo dejamos así porque, bueno, no tenemos más datos. ¿Estamos? Componente financiero negativo de vengar. Cuando devenga es componente financiero negativo. Sí. Mejor que le agreguemos negativo porque cuando veamos ventas tenemos los positivos. De nada. Bien. Hasta acá sería ejercicio 15, 16 y 17, bienes de cambio a empresa comercial. Ahora vamos a ver el que sigue, que es empresa industrial. Con respecto a este ejercicio,
lo interesante o lo que queremos es que vean que para una empresa industrial hay otro tipo de cuentas, ¿sí? Esto después lo van a ver en los costos, ¿sí? Costos 1, costos 2, no me acuerdo ya cómo se llaman, pero yo digo 1 y 2, ¿sí? Que tenemos más adelante en las carreras. Y van a retomar con esto y van a ver mucho más, ¿sí? Pero bueno, les queremos dar como un pantallazo para que cuando se choquen con costos digan, ah, bueno, esto al menos un ejercicio vi, algo me suena. El ejercicio 18 es la empresa Serrucho de Pedro Madera, dedicada a la fabricación de escritorios y sillas, responsable en monotributo, le presenta la siguiente información relacionada con su actividad. El 1 de junio del X-1 inicia su quinto ejercicio económico. El 15 de julio del X-1 compra materias primas para la fabricación por un monto total de 60.000 pesos e insumos varios necesarios por un monto de 4.000. El 20 de enero compra materias primas para la fabricación por un monto total de 80.000 e insumos varios necesarios por un monto de 10.000. El 31 de mayo, fecha de cierre del ejercicio, y pongan, finaliza el proceso productivo. No sé si está puesto. Ah, bien, listo, entonces está. Bien. Datos adicionales. Existencia inicial de materias primas, 30.000. Ahí tenemos el mayor de materias primas. Existencia inicial, 30.000. Existencia inicial de gastos indirectos de fabricación, 2.000. Acá está. Gastos indirectos por 2.000. Existencia final, o sea, el saldo de materia prima es de 20.000. ¿Sí? Es un dato. Y la de gastos Disculpe, indirectos, profe. 1.000 pesos. Sí. Decime. Para distancia puede ser que no estén proyectando. Nos fijamos. Nos fijamos. Ahora sí, ahora sale. Bien. Mano de obra directa devengada durante el ejercicio X, 66.400. Ahí está. El devengamiento y los pagos de sueldo y contribuciones patronales ya fueron registrados. Y la empresa abona todas sus operaciones con cheque del Banco Nación. Bien. Este ejercicio es fundamental que ustedes empiecen haciendo los mayores de materia prima, gastos y mano de obra, poniendo las existencias iniciales y las finales, en este caso, que tienen el dato. ¿Sí? Eso es lo primero. Luego, ¿qué vamos a empezar a registrar? Primer registro es el 15 de julio, donde compramos materias primas e insumos varios, creo que decía, e insumos varios. Como es una empresa industrial, acá la cuenta no es mercadería ni compras, sino que aparecen estas cuentas de activos, materia prima, gastos indirectos de fabricación, mano de obra, directa o indirecta de fabricación. Las materias primas, ¿sí? Usamos la cuenta súbeme a activo, materia prima, elemental patrimonial de activo por 60.000 pesos. Cuando me dice que adquiero insumos varios y no puedo identificar, ¿sí? Con precisión, o sea, no me dice qué tipo de insumo o dónde lo voy a aplicar, sino que son varios o son generales, van en la cuenta gastos indirectos de fabricación, que también es elemental patrimonial de activo, por los 4.000, y como decía el dato adicional, todo lo pago con Banco Nación, cuenta corriente, que también es de activo, por el total que son 64.000 pesos. Luego, el 20 de enero, también vuelvo a comprar materias primas por 80, otros insumos varios, gastos indirectos de fabricación por 10, y lo pago con Banco Nación, cuenta corriente. ¿Está? Bien. Luego el enunciado nos dice que el 31 de mayo cierra ejercicio económico la empresa y también finaliza la producción que tiene. Entonces, en ese momento, lo puedo hacer en uno o en varios asientos, yo tengo que incorporar todo lo que yo compré en materia prima, en insumos,
o lo que gasté en mano de obra, a la producción en proceso y así obtener el producto terminado. Que ese producto terminado va a ser el que yo después voy a vender. Por lo tanto, como les dije, en uno o en varios asientos, digamos, ponemos en producción en proceso, que es una cuenta también de activo de bienes de cambio, le incluimos todo lo que consumimos de materia prima. Pero ustedes me dirán, ¿por qué 150? Si materias primas, ¿cuánto tengo? 140 que compre. ¿Qué pasa? El tema es que, permiso, Belu, vuélveme acá. El enunciado está dicho así, que yo tenía una existencia inicial de 30 y una existencia final de 20. Compré por 140, que son el asiento 1 y 2, ¿sí? Por lo tanto, por diferencia, ¿qué pasa? Consumí en el proceso estos 150. Es cuestión de cálculos, ¿sí? Estos cálculos después en costos, hay como distintos sistemas que van a hacer con cálculos mucho más complejos, ¿está? ¿Qué podríamos hacer? Una más, Belu. También, haciendo esta ecuación, existencia inicial más compras menos existencia final. También, sí, podemos calcular lo utilizado, que son estos 150 que vimos recién. O sea, tenía una existencia inicial de 30, una existencia final de 20, que eran los datos, compré a 101 y a 102 por 140, entonces utilicé 150.000 pesos. ¿Sí? Algo Profe, bien y sencillo. Sí. ¿Puedes cambiar la presentación para distancia, por favor? ¿Cómo? Que si podrías cambiar la presentación para distancia, por favor. Ay, no le... ¿Qué cosa cambiamos? La presentación. Ah, bien, perdón. Yo no sé si la diapositiva, profe. La diapositiva, ahí está. ¿Ahí están viendo? Sí, gracias. De Sí, nada. profe. Perfecto. El mismo razonamiento hacemos con los gastos indirectos de fabricación. Ingresamos a la producción en proceso esa diferencia que, si podés ver la diapositiva 12, acá. Yo tenía una existencia inicial de 2.000, a 101 y 2 compré por 14.000 y tenía, según el enunciado, una existencia final de 1.000. Por lo tanto, consumí en mi proceso 15.000 pesos. Bien. Que es este asiento, el número 4 que hicimos. También, ¿te podés pasar, Belu? Sí, gracias. Usé mano de obra en la producción en proceso. Si ustedes se fijan en el dato, nos dice que el devengamiento, o sea, el servicio prestado por los empleados durante este proceso fue de 66.400 pesos. Por eso es que a la producción en proceso la activo por 66.400 y doy debajo mi mano de obra que tenía un saldo deudor, ¿se acuerdan? En el mayor de 66.400. ¿Por qué? Porque eso decía el enunciado. Fue devengado y ya también registrado. Entonces, ahora sí la puedo incorporar en el proceso. Y luego, para terminar, tengo que activar la cuenta de activo productos terminados a producción en proceso por la suma de todo lo que me insumió a mí este proceso productivo, valga la redundancia. Todo lo que consumí en materia prima, en gastos indirectos, perdón, y en mano de obra. Es algo muy simple, ¿sí? Muy sencillo. ¿Por qué? Porque no estamos viendo contabilidad de costos para que ustedes calculen, ¿sí?, cuánto se consume de materia prima, de gastos indirectos, de mano de obra. Pero sí queremos que eso que vieron en el teórico, que bienes de cambio, también son los que están en proceso de producción, por ejemplo, o también que se incluyen los productos terminados en empresas industriales, vean que para una empresa comercial la cuenta es mercadería, compra, pero en una empresa industrial surgen estas nuevas cuentas.
¿sí? Que como les decíamos, en los costos que siguen, 1, 2, ¿la administración tiene los 2? Bien, para los contadores y administradores que tenemos los costos 1 y los costos 2, todo esto ya van a ver cómo se despliegan muchas unidades analizando y calculando esto, ¿sí? Acá no van a calcular mucho más que esto o sea, lo que nos interesa a nosotros son las cuentas que usan, ¿está? Bien. ¿Se entendió? Bueno, Sí, profe. con esto terminaríamos bienes de cambio, ¿sí? Ya tendrían todas las soluciones de bienes de cambio, que inclusive vimos todos los ejercicios de bienes de cambio que estaban en la guía. Y ahora vamos a empezar bienes de uso. Solamente les subimos el que vamos a ver hoy, para que lo tengan presente, pero ya para la semana que viene vamos a hacer el mismo archivo que bienes de cambio. Les subimos todos los de bienes de uso en un solo archivo, entonces ya tienen todo. Los de bienes de uso son un montón de ejercicios, entonces tenemos que seleccionar los que creemos más conveniente para ver en clase y después, bueno, tendrán las soluciones y cualquier cosa consulta, ¿sí? Bien. No, bueno, tengo todo, ya descargué. Bien. En el escritorio, ¿no? O ahí, como vos quieras. Ahí. Hola, hola. Ahí está. Bueno, chicos, ahora lo que vamos a empezar a ver es otros bienes, ¿sí? Que colaboran en la obtención de ese ingreso, ¿sí? Colaboran en la actividad principal. Y son los denominados bienes de uso, ¿sí? Bien, estos bienes de uso, ¿sí? También para incorporarlos a la contabilidad tienen un tratamiento, ¿sí? ¿Qué va a ser? ¿A qué valor lo vamos a incorporar a la contabilidad? Lo vamos a incorporar a su precio de contado, ¿sí? Más todos los gastos necesarios hasta poner en condiciones ese bien de ser utilizado, ¿sí? A diferencia de los bienes que acabamos de ver hace un ratito, era hasta ponerlo en condiciones de ser vendidos. En este caso, como van a colaborar con la actividad principal, van a hacer todos los gastos necesarios hasta poner en condiciones ese bien de utilizarse, ¿sí? Bien. Algo importante que... ¿Pueden pasar la diapositiva? Algo importante, chicos, como estos bienes tienen una vida prolongada dentro de la organización, dentro del ente, debemos como cuidarlos, ¿sí? Para que perduren su tiempo un poco más. Entonces, surgen diferentes conceptos. Dos conceptos que tienen que ver con cuentas que representan, ¿sí? Resultados que son el gasto de mantenimiento y gasto de reparación, ¿sí? Yo debo gastar para volver a poner en condiciones ese bien de ser utilizado. A diferencia de la mejora, que si bien yo tengo que hacer un desembolso para mejorar ese bien, ¿sí? Es decir, por ejemplo, tengo una máquina y si le cambio una pieza me permite que aumente la velocidad y produzca mayor cantidad de unidades, por ejemplo, ahí no lo voy a considerar como un gasto, sino como una mejora. ¿Y por qué como una mejora? Porque me permite obtener mayores ingresos futuros, ¿sí? Entonces, lo que voy a hacer a ese valor de la mejora es activarlo al bien, ¿sí? Se lo voy a incluir a su valor y por lo tanto, en vez de utilizar una cuenta de resultado, utilizo la cuenta que identifica al bien al cual le estoy realizando la mejora. ¿Dudas hasta acá?
¿No? Bien, seguimos. Entonces, hay determinados bienes que sufren o no lo que se llama la depreciación. ¿Y qué es esa depreciación? Es la pérdida de valor que tiene ese bien en términos de ¿qué? De la contabilidad, ¿sí? Va a llegar un momento que en términos contables su vida, ¿sí? De utilizarlo se agotó, ¿sí? O queda obsoleto y lo vamos a modificar, lo vamos a cambiar, etcétera. Que después, más adelante, en unidades siguientes, vamos a ver la baja de estos bienes de uso. ¿Y por qué? Los vamos a sacar de la contabilidad. ¿Por qué los vamos a desafectar? ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de depreciación, ¿qué es una depreciación? ¿Qué les quedó del teórico? Está todo arreglado. Por favor, ¿nos pueden pasar la diapositiva? Chicos, ¿qué era la depreciación? Acá por acá, a ver, vamos a ver quién tiene más hinchada. A mí me encanta generar conflicto entre los estudiantes, es algo que me apasiona. Por un lado dice que es la disminución del valor del bien del uso desde un principio que vos una vez lo instalaste. por acá plantean disminución del bien de uso. ¡Wow! ¡Qué concepto así! Disminución del bien de uso desde el momento que lo instalo. Otro que piensa, igual, diferente a Benjamín. Paso del tiempo. Y hay que... Disminución o pérdida del bien de uso transcurrido el tiempo. Bien, primero considerar que la depreciación es un cálculo cierto, ¿sí? Para hacer frente a un hecho cierto o incierto. ¿Qué era la contingencia? Te estoy tomando todo. Bien, la depreciación es un cálculo, ¿sí? De monto cierto. Yo sé cuánto de valor está perdiendo ese bien por utilizarlo en función del método que escoja ese ente de depreciar sus bienes. Y hay principios que establecen que si deprecio el año de compra, es decir, que adquirí ese bien, no lo voy a depreciar el año de su venta, es decir, de su baja. Entonces, hay determinados bienes que están sujetos a realizarle este cálculo cierto para saber cuánto están perdiendo de valor. ¿Vamos hasta acá? ¿Sí? ¿Cuáles son los bienes que se excluyen, que no están sujetos a depreciación? Los terrenos y obra en construcción. ¿Sí? Otros bienes sujetos a depreciación, maquinarias, otro tipo de bien que esté afectado directamente a todo lo que tiene que ver con la producción, por ejemplo. Y traigo ahora el ejemplo fresquito. Fuimos hoy a la empresa Fiat de Córdoba, ¿sí? A la planta. Entonces fuimos a la planta de producción y ahí pudimos ver todas las maquinarias que están todas robotizadas, ¿sí? Toda esa maquinaria que colabora con la obtención, ¿sí? De esos bienes que luego se van a vender, ahí sufren, sí, esta cuota de depreciación, esta depreciación. Y sujetos a depreciación normal, el resto de los bienes, ¿sí? Esto es para distinguir, pero yo tengo que tener la claridad que si estoy hablando, ¿sí? De calcular, por ejemplo, la depreciación de el terreno de una casa, no lo voy a considerar el terreno como su valor, sino que voy a considerar todo el edificio que se ha construido sobre ese terreno, que la suma de ambos forman al denominado inmueble. Bueno, hay distintos métodos, sí, que ustedes fueron
viendo. ¿Y cómo se calcula? La cuota de depreciación es el valor de origen, valor de incorporación, ¿sí? Menos el valor de ¿qué? ¿Residual o de recupero? ¿Y qué significa el valor de recupero? Bien, que al final de su vida útil yo puedo recuperar un determinado valor de ese bien que generalmente viene dado por el mercado, ¿sí? Dividido la vida útil, porque va a depender del tipo de bien que yo esté considerando en ese momento del cálculo de la depreciación, los años que voy a considerar, ¿sí? Bien, después tenemos diferentes métodos que tienen en cuenta la vida útil del bien y otros que tienen en cuenta la capacidad de producción total de ese bien, ya sea que está medido en unidades de producción o en horas de trabajo. ¿Vamos hasta acá? ¿Todos? Bien. Esto era a modo de hacer una síntesis para ver qué vamos a comenzar a trabajar ahora. Vamos a ir al ejercicio número 22. ¿Estamos? Bien. La empresa Mate S.A., dedicada a la fabricación de instalaciones para oficina, condición frente al IVA exento, decidió el 1 del 5 del X la construcción de un nuevo local que se destinará a la exposición y venta, realizando a tal fin las siguientes operaciones. Primero, ¿cuál es la actividad principal de Mate S.A.? Las instalaciones para oficina. Acá, ¿va a realizar instalaciones para oficina o qué me está planteando el enunciado? ¿Que va a hacer qué? ¿Qué va a hacer qué? Construir. Esa es su actividad principal, pero ahora el enunciado ¿qué me dice? ¿Qué es lo que yo tengo que ver para contabilizar? Que va a construir un nuevo local que lo va a utilizar para la venta, ¿sí? Entonces, ahora voy a ver todo el tratamiento contable que se lleva a cabo para el registro de justamente la construcción de este nuevo local, ¿sí? Vamos a los datos adicionales. Dice, Mate S.A. cierra su ejercicio económico el 30 del 6 del X. Vida útil del local, 50 años. Generalmente los inmuebles tienen esa vida útil. Bienes de uso, se utiliza línea recta, opción, año de compra. ¿Para qué me estarán dando esos datos adicionales? ¿Para calcular qué? Bien, cuando llegue el momento que tengan que calcular la depreciación, considerando el valor, ¿sí?, que voy a obtener a través del mayor de ese bien, voy a utilizar no cualquier método o el que yo escoja, sino que voy a utilizar un método de depreciación lineal. Quiere decir que al cabo de los 50 años, ese bien se va a desgastar siempre del mismo valor, excepto que se produzca una mejora en algún momento del tiempo, ¿sí?, que ahí me hace cambiar ¿qué cosa? La cuota de depreciación. ¿Esto lo tengo que tener en cuenta? Sí, importantísimo que ustedes puedan diferenciar los tres conceptos de mejora, gasto de reparación y gasto de mantenimiento, porque el tratamiento es diferente. ¿Estamos hasta acá, chicos? Bien. Bien, dice, el 10 del 5 del X adquiere a un particular un terreno en 77.500.
firmando en ese momento la escritura traslativa de dominio y abonando con cheque de Banco de la Provincia de Córdoba, S.A., al escribano interviniente se le pagan 1.750 con cheque del Banco de la Nación Argentina. Bien, ¿qué tenemos ese día 10 del 5? Que esta empresa decide construir un local, pero para construir ese local no cuenta con un terreno. Entonces, el día 10 del 5 adquiere un terreno, ¿sí? Al terreno, ¿cómo lo podríamos clasificar esa cuenta? Es elemental patrimonial de activo. ¿Y cómo? ¿Sí? Cancela su operación. Pero guarda acá. Aparece un gasto necesario ¿de quién? Del escribano. Yo me adelanté y ya le dije la respuesta. ¿Es un gasto necesario o no? Bien. Ojo con poner en el asiento honorarios profesionales, ¿sí? ¿Por qué? Porque acá vuelvo a retomar esa fórmula de cómo voy a incorporar los bienes a la contabilidad. Entonces tengo terreno que lo forma ¿qué? Los 77.500 más los 1.750. No hay problema, no hay problema. ¿Sí? Y después, lo que va a modificar o lo que va a ser diferente es la manera en que cancelo el terreno y que cancelo los gastos necesarios, ¿sí? Acá tengo que tener dos cosas, la claridad. Una, si esos gastos, ¿sí? Forman parte o no del valor del bien, ¿sí? Forman parte del valor de incorporación. Y otra cosa es ver de qué manera cancelo al bien y a esos gastos, que puede que coincida con el mismo medio de cancelación, es decir, con cheque, con efectivo, o puede que lo cancele de maneras diferentes. ¿Estamos hasta acá, chicos? Bien, entonces, terreno por 79.250. Después tenemos Banco de Córdoba, que es con lo que cancelo al terreno 77.500 y para el pago de los honorarios del escribano 1.750 que lo cancelo con Banco Nación. ¿Dudas hasta acá? Bien, seguimos. El 12 del 5 abona en efectivo gastos de demolición, desmalezado y limpieza del terreno por 5.950, recuperando por escombros que fueron vendidos a un valor de 1.350. Miren esto. Acá, esos gastos, ¿son gastos necesarios o los puedo considerar como resultados negativos como un gasto en el tratamiento? ¿Qué creen ustedes? Bien, son gastos necesarios. ¿Por qué? Porque tengo que volver al objetivo por el cual yo quiero que ese terreno esté en condiciones. ¿Pero qué voy a hacer? Le voy a restar, ¿sí? Lo que yo puedo recuperar por esos escombros. Entonces, activamos todo a la cuenta terreno por 4.600 y disminuye nuestro activo caja en 4.600. El 17 del 5 adquieren efectivo materiales diversos destinados a la construcción del referido inmueble por 19.800. Miren esto. Ahora nosotros vamos a empezar a utilizar otra cuenta, ¿sí? ¿Qué es la cuenta? Materiales inmuebles. ¿Y por qué? Porque tenemos que representar o dejar reflejado que empezamos a hacer todos los esfuerzos para la construcción de ese local, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos?
la adquisición de los materiales por 19.800 y la disminución del efectivo en 19.800 también. El 31 del 5 vuelve a adquirir materiales diversos, pero en esta oportunidad los paga ¿con qué? Con banco. Entonces también volvemos a activar esos materiales en la cuenta. Materiales inmuebles a Banco Nación por 15.500. ¿Por qué no utilizamos la cuenta terreno? Ustedes se preguntarán. Bien, yo acá voy a diferenciar, por un lado, la base sobre la cual se va a sentar ese edificio que va a ser el terreno, y después voy a empezar a activar todo lo que gasto en conceptos de materiales, relacionarlo con la cuenta materiales. Si acá empezamos a edificar, ¿empezó la obra? No, no me establece nada de eso. El 2 del 6 se inicia la obra, incorporándose el 30% de los materiales adquiridos y se cancela en efectivo honorarios a arquitectos e ingenieros encargados del proyecto por 13.000. Bien, ¿qué tenemos acá? ¿Sí? ¿Por qué esos honorarios pagados, en este caso, no forman parte de un gasto? Del valor de incorporación, sino que los consideramos como un gasto. Por ejemplo, es directo, es como si fuera una mano de obra indirecta, es un asesoramiento, ¿sí? Entonces, yo acá, como ya comienzo con la obra, voy a dar de alta la cuenta obra en construcción. ¿Por qué? Vamos a hacer el mayor si quieren. Sí. De materiales, ¿sí? ¿Cuánto teníamos de materiales? Ahí está. ¿Cuánto teníamos de materiales? 19.800 y 15.500. Hasta el momento, ¿cuánto tengo de saldo en la cuenta materiales? ¿Cuánto da esa suma? Bien, de estos 35.300, me dicen que en ese momento, ¿sí? ¿Con fecha cuándo? 2 del 6, no se va a incorporar el 100%, ¿sí? ¿Cuánto se va a incorporar? El 30%, ¿sí? Es por eso que en ese momento tenemos el valor de 10.590. Luego los honorarios, y acá sí empezamos a dar, ¿sí? Salida acreditando la cuenta materiales inmuebles. ¿Por qué? Porque yo del total de los 35.300 ya voy a mandar, ¿sí? A la cuenta obra en construcción, ¿cuánto? Los 10.590. Entonces, en ese momento, activo si esa cuenta obra en construcción por los 10.590. ¿Vamos hasta acá? Bien. El 29 del 6 se da por concluida la obra y se abona en efectivo el contratista encargado de la construcción 34.500. En ese momento, ¿qué tenemos? Tenemos honorarios pagados
34.500 contra caja, 34.500, ¿sí? Ahora vamos a activar todo lo que fuimos pagando para poder tener esa obra en construcción. ¿Y qué es lo que tenemos que cargar? Porque llegamos al final de la obra, ¿sí? Entonces tenemos obra en construcción por el total de ¿qué? Estos 24, 7, 10 ahora representan el equivalente a ¿cuánto? Al 70%, ¿o no? Entonces, se lo voy a activar ¿a qué? A la cuenta obra en construcción. Después que fuimos abonando. Por lo tanto, de materiales, ¿me queda saldo o no en la cuenta? No. No, ¿por qué? Porque los utilicé en su totalidad al 100%. Después tenemos honorarios pagados. ¿Por qué ahora sí se los imputamos a la cuenta obra en construcción? Porque está finalizada la obra. Bien. Los activamos por 47.500. ¿Que quiénes lo conformaban? Tenemos los honorarios que habían sido por los 13.000. De los arquitectos e ingenieros. Bien, los 34.500 que hacían y el encargado de la construcción. Perfecto, de 47.500 y se lo voy a activar a la cuenta obra en construcción. Hasta acá es que imputamos todos esos gastos, ¿sí? Y recursos a la cuenta obra en construcción. ¿Pero qué me dicen en ese momento? ¿Que finalizamos qué? La obra. Entonces ahora vamos a activar la cuenta. Acá podemos hacerlo en un asiento de doblado, ¿sí? O en un solo asiento como está acá, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer? En primer lugar, lo que nos arrojó el mayor de obra en construcción, ¿que de cuánto es? De 82.800. ¿A quién se lo vamos a imputar a la cuenta edificio? ¿Sí? Entonces, activamos la cuenta edificio por 82.800 y damos de baja la cuenta obra en construcción. ¿Sí? Nos queda cancelado y edificio asume ahora un valor de 82.800. ¿Qué voy haciendo acá? Voy haciendo un recorrido de imputación, ¿sí? Para que me quede reflejado el valor total en la cuenta edificio. Bien. Si yo quiero determinar cuál es el valor de incorporación de quién, del edificio, ojo con esto, no estamos viendo todavía el valor de incorporación del inmueble, sino del edificio, todo lo que yo he construido en base a ese terreno que voy a tener. El precio de contado, los 77.500, más todos los gastos necesarios hasta poner en condiciones de ser utilizado. ¿Y qué tuvimos? Los honorarios de escribano, los gastos de demolición, el recupero de los gastos de escribanos y los materiales de construcción y los honorarios, ascendiendo todo un valor de 166.650. Y ahora si yo quiero saber cuál es el valor del inmueble, lo que tengo que hacer es la suma de ¿qué? ¿De qué voy a sumar?
del terreno más la construcción. ¿Pero qué habíamos dicho? ¿El terreno se deprecia o no? No. Por lo tanto, cuando yo quiero calcular su cuota de depreciación anual, ¿qué voy a hacer? El valor de la construcción, los 82.800, dividido 50 años, y me da una cuota de depreciación de 1.656. Por lo tanto, en su asiento de depreciaciones, depreciación edificio, una cuenta de resultados, elemental diferencial de resultado negativo, de egreso, y depreciación acumulada edificio es una regularizadora de activo, y a quien está regularizando es a la cuenta edificios. ¿Dudas? ¿No? Chicos, ahora llegó el momento tan ansiado por ustedes. ¿Cómo nos vamos a organizar? Mientras van guardando todo presencial, se va a exponer el QR como venimos haciendo, y distancia se va a compartir el QR vía chat. Uy, perdón. Pregunta cuando estén todos. De vuelta. ¿Listo presencial? Bien, ahora le compartimos en el chat a distancia.